Dice, va con licencia, dicen centella. Dice, va con licencia. Quilanga, dicen pungo, dicen mamá. Wanga, dicen mumboma. Dicen salam aleikum, dicen patón, fuma que cuenta, dicen ganga. Dice, va con licencia. Dicen carajo de mi centella, dicen carajo. Dicen su cula, dicen un combo de lo yo. Dice, ya David Titi, dicen ganga, carajo, dice pa' que cuenta, dicen chechi. Dicen como dicen carajo, dice abue son abue, dicen mañana, dicen son mañana. Dice Congo Lango, dice nunca tesia, existencia, dice mundo guava. Go, dicen buenas noches, mengu. Dicen saludando, dicen centella, dicen la buena noche, dicen carajo. Dice yo, dicen para todos, dicen carajo, dicen mundeles, dicen tata, dicen tatajita, dicen yai. Dice su cula, dicen un combo, dicen que piango, piango, dicen carajo, guanga. Dicen baurear, dicen carajo. Dicen como dicen, abue, dicen son abue, dicen mañana, dicen son mañana. Dice ya mamba, dicen que uri en sila, dicen jocuma, dicen talanquera. Dice para que cuende, dicen cheche, carajo, dicen en sila. Dice, para que cuende, dicen cheche, dicen carajo, dicen los cunalombo. Para que cuende, dicen cheche, dicen los finda. Dicen carajo, dicen los munanzos, dicen grandes, dicen carajo. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte, donde el gangulero realiza su ceremonia utilizando la fuerza necesaria y los rituales que conoce, limpiando el encombo, sobre todo alante de la enganga, cogiendo sombra para así eliminar toda la influencia o arreo o espíritu que le han mandado a los ganguleros. Es menester saber que esta religión se determina en la propia naturaleza. Se dice que los espíritus son llamados para hacerles bien o para hacerles mal, dependiendo de las necesidades que tenga el tata o el tataíta o la yayi o el engueyo que haga este tipo de ceremonia para así, como hemos dicho, sucular el encombo, limpiar nuestro cuerpo. Muchas veces es importante los baños de despojo, no importando si usted es un padrino o es un tata o es un tataíta o es una yayi, para así sucular el encombo de la persona. Echamos un pedazo de zunga de tabaco y la echamos en el lango, en el agua. Muchas veces podemos utilizar agua de lluvia o agua de río o agua simplemente de la que corre en la casa para así realizar este tipo de baño. Utilizando también la clara del huevo para aclarar los caminos que tienen mundeles, o que tiene la muana, o que tiene el guatoco. Estos baños de despojo son eficientes porque logran así limpiar el aura de la persona, y no solo eso, sino también poder caminar o estar en la religión, sobre todo limpio el encombo, limpio nuestro cuerpo, ya que el que hace trabajo religioso siempre recoge el arrastre de otras personas, y por el hecho de que sea religioso, sea tata o sea un tataíta, no determina que pueda coger o no coger estas brujerías, o que pueda recoger arrastre que lo pueden perjudicar en la vida cotidiana de la persona. También hemos echado miel de abeja y en ocasiones melado de caña, utilizando la fuerza del mar y la fuerza del río en representación de mamá chola o mamá umbo o kibure. Estos baños que enseñamos
para remedios de las personas para que puedan obtener mejores resultados en la vida cotidiana que tienen, sobre todo aquellas personas que están ligados directo con los trabajos o en Sara que realiza el gangulero. Es bueno aprender sobre esta cultura porque nos enseña a cómo podemos enfrentarnos a los diferentes momentos que nos encontramos en la religión, muchas veces recogiendo en las otras personas cuando trabajamos para él. Palo Mayombe enseña en sí la forma primitiva, cómo pueden trabajar los ganguleros en la intimidad de su Monanzo Congo. Cómo el mayombero o el gangulero puede, con un dilongo o plato, recoger espíritus que se esconden dentro de la casa. Muchas veces tenemos que buscar hasta abajo de la puerta o abajo de la cama, en todas partes, con hierbas aromáticas, para así buscar el espíritu que ha estado escondido y que perjudica a la persona o que perjudica al mismo tata. Estas formas primitivas, que verdaderamente son un legado dejado por el africano en Cuba, a pesar de que muchos religiosos han estado en esta religión, desconocen verdaderamente cómo limpiar su encombo o cómo limpiar su cuerpo, y damos estas expresiones para que tengan una idea que poniéndonos una vela encima de la cabeza podemos limpiar nuestro cuerpo de malas corrientes que nos están perjudicando. Los religiosos reciben más rápido las acciones que manda otro brujo en contra de él porque tienen esa puerta abierta, porque la persona es media unidad. Media unidad significa que recibe las acciones o es espíritus. Es importante conocer todos estos puntos para así no tener problemas. Dice, va Cariajo, dice, va con licencia, dicen Biributo, dicen Cariajo. Dicen, como dicen Cariajo, dicen Biributo, dicen Cariajo. Dice, abre cuto, dicen Guirindinga. En Bonda, dicen Tataíta, dice Iraca. Dice, allá va suculando, dice Loncombo. Dice, allá da Bititi, dice Alonfumbe. Que cuenta, dicen Cariajo, dicen en Munanzó. Dice, va como dicen con licencia, dicen Cariajo, dice de Lucero, dicen Cariajo, madrugá. Dice, va con licencia, dicen de Centella, dicen Cariajo. Dice, va con licencia, dice de los propios, dicen Tatapuanzua, dicen los propios, dicen Siete Rayos, dicen Sasi, dicen Cariajo. Dice, con los propios, dicen licencia, dicen de los propios, dicen Sarabanda. Dice, vaya, dicen como dicen da pioco, dicen Fumbe. Dicen Cariajo, dicen va con licencia. Dice, de todo dicen ganga, de todo en Fumbe, de todo en Fuiri, de todo en Kissing ganga. Dice, va con licencia. Dicen, Socula, dicen Loncombo. Los paleros, con dilongos o platos y velas prendidas, pueden salir a buscar al espíritu que se esconde en la casa o en Munanzo. Muchas veces tenemos que buscar hasta abajo de la cama y con hierbas aromáticas, con abrecaminos, rompezaragüey, espantamuertos, sacudir hasta los closets donde tenemos la ropa de nosotros, donde se pueden esconder los espíritus. Podemos sacar a los espíritus que también se meten en los baños y muchas veces se meten en los rincones de la casa, y esto hay que despojarlo con hierbas aromáticas, sacudiendo fuerte para así quitar a ese espíritu. Dicen ganga, dicen de los yo cariajos, dicen va piango, dice abue, dice androla, dicen cunalombo, mamá cupelango.
Ya pa Femba dicen Toto, ya cuenta Centella Andokin, ya cuenta dicen Centellita. Dice, ya va con licencia, dicen 7 sayas, dicen 9 sayas. Dice, va con licencia. Cariajo, dicen Tonganga. Dice, ya en Bonda, dicen con Calunga. Dicen con los propios remolinos, dicen con los propios, dicen Zarabanda. Da Pioco, dicen Fumbi. Cariajo. Dice, pa' que cuenta, dicen Cheche. Cuenta, dicen Cheche. La brujería de los viejos tiempos ya no es igual. Cuando una enganga se llevaba en finda y se enterraba y después se sacaba, en la mayoría de los centrales de Cuba, centrales de caña, existían cementerios atrás que no eran cuidados por nadie. Y estos religiosos africanos o congos o de la etnia que fueran, utilizaban el cementerio enterrando su propia enganga y después sacándola. Los ganguleros suculan su encombo con los dilongos o con los platos. Los trabajos son admitidos, no deben ser admitidos teóricamente. Los trabajos deben ser llevados a la práctica para los conocimientos del propio Tata. Si bien estas formas primitivas datan de cientos de años, no es menos cierto que a través del tiempo esta religión se ha ido encerrando en un círculo mayor y las enseñanzas que daban los viejos ganguleros han quedado atrás en estas nuevas generaciones de mayumberos o ganguleros o paleros como son conocidos. El espíritu, después que se vende, permanece en la enganga para obedecer y ordenar o lo que ordena el mayumbero. Esto significa que cuando usted le da a un espíritu que ha cogido en el cementerio, que ha comprado o que ha pedido licencia, centella, para realizar cierto trabajo, después de darle menga, después de darle malafo, aguardiente, zunga, tabaco, pues el espíritu se deja para que éste hurie, coma y después el tata o el tataíta o la yayi pueda mandar hacer un trabajo y el espíritu obedecer. Muchos ganguleros no van nunca al cementerio a buscar el espíritu. Los espíritus de la enganga se acaban, a pesar de que usted tenga el caracol de 9 sayas, 9 o 7 sayas, que es la puerta abierta al cementerio, que sí, la enganga puede traer entonces espíritus para ella con licencia de centella, la dueña de los espíritus. Por eso es importante saber ir a buscar el espíritu del cementerio de acuerdo a las necesidades que tenga el gangulero. Eso es algo que siempre le tiene que enseñar el padrino a sus ahijados. De lo contrario, los espíritus de la enganga se terminan, son limitados y los espíritus buenos o banfumes que existen 4 espíritus que gobiernan la enganga. Y existe otro espíritu llamado banfume, que este es el principal de la enganga que gobierna todos esos espíritus. Si no hay espíritu que controle la enganga está por la libre. Usted debe saber el nombre de su enganga y saber el nombre de los espíritus que gobiernan ese fundamento de enganga que su padrino se lo tiene que haber dado. De lo contrario, tendrá que averiguar usted mismo en la enganga cómo es que se llama su banfumo, su espíritu principal. Todas estas prácticas se han ido descontinuando. Los ganguleros de hoy en día desconocen todo este tipo de trabajo. Por eso, con estas
presentaciones que hacemos, damos conocimiento más elevado a una escala mayor para aquellos que son mayumberos. La representación de centella, de esta patipemba o signo que representa a una centella en la invocación de la propia dueña del cementerio, llamada centella o centella Andoquin, cuando hace trabajo de malas artes. Muchas veces tenemos que hacer trabajos de limpieza antes de hacer cualquier trabajo de huanga o guerra en contra de un enemigo. Primero limpiamos nuestro encombo, cogemos sombra en la enganga, nos acostamos delante de la enganga para fortificar nuestro cuerpo, ya que vamos a realizar una guerra en contra de un enemigo. Muchas ceremonias de los viejos congos no son utilizadas hoy en día, pues las personas desconocen cómo es que se debe trabajar delante de una enganga o un quintempo o la prenda, como es conocida. Como hemos dicho, muchas ceremonias de los viejos ganguleros han desaparecido entre los nuevos paleros de hoy en día. Por eso el Tataíta Iraca le enseña a ustedes cómo funciona esta religión y de este modo podrá expandir sus conocimientos a los conocimientos que ya tienen. Por eso decimos que esta es la mejor página para aprender y lo hacemos de una manera sencilla, sin mucho alarde ni mucha vanidad que mata a los propios religiosos. Por eso, una vez más, damos a conocer cómo son estos trabajos para que ustedes puedan, en un momento determinado, tener una opción para realizar un trabajo de buenas o malas artes. Como dice, si me llevan menganga, yo va. Como Huiza, mi centella, si me llevan menganga, yo va. Estas formas de trabajo que se han mantenido en un tabú a través de cientos de años son enseñadas por Osvaldo Sesti, el Tataíta Iraca Batalla Mundo, para conocimiento de todos los ganguleros. Sabemos cuando hacemos un triángulo, estamos invocando a Guatariamba, a la justicia. En el sincretismo, San Norberto. Cuando hacemos un cuadrado, estamos invocando a mamá, Umbú o madre de agua. Cuando ponemos dos carabelas, sabemos que estamos invocando al signo que representa el triángulo, que es un espíritu de Guatariamba. Si ponemos una carabela encima de un signo cuadrado, estamos invocando a un espíritu de madre de agua. Si vemos el otro círculo encima, podemos decir que estamos invocando, donde pusimos la jícara, a mamá chola, en la representación de un círculo que representa también al lucero o lucero madrugado, el cuyo. Centella, relacionada directamente con los fenómenos de la muerte, es dueña de la centella, del viento y portera del cementerio. Cuida a los muertos en su sepultura y cuando llegan a ella lo limpia con un plumero de pelo de cuame de caballo. Las representaciones de centella juegan un papel importante en la vida de los ganguleros,
pues siempre muchos de los trabajos que se hacen son invocados a centella o centella undoking cuando se hacen trabajos de malas artes. Si bien estas formas primitivas han dejado mucho que decir a aquellos que no conocen sobre estas artes. Es cierto que el caracol de Nueve Saya o Nueve Saya juega también la parte importante que es la puerta abierta al cementerio, donde el gangulero y la enganga pueden buscar el espíritu sin tener que ir a enfinda. Cuando realizamos todo este tipo de trabajos y estas presentaciones, se remontan sus raíces a cientos de años. Es cierto que existen trabajos presentados con encuaco, con palos, donde muchos de estos palos tienen diferentes signos, y esto va a servir también para dar el camino de la persona que le hagamos el trabajo. Es cierto que estas presentaciones se mantienen en un tabú y que hoy en día muchos anguleros desconocen estas formas primitivas al cual estamos presentando alante de centella. Wiri yo dicen ganga, keako dice abue, dice androla, dicen kunalombo. Ya va femba en toto mamá con el ango. Ya va femba dice centella andoque en carajo. Dice pa' que su cule dicen lo en combo. Dicen carajo, dicen pa' que cuende, dicen cheche, dicen lo en sila. Centella, dicen los mares, dicen de lo yo. Dicen carajo, dicen cuando hacen, dicen una ensara. Los cheches dicen bacheche. Dice su cula, dicen en combo, dicen con todo, dicen como dicen. Dicen los propios, dicen los bastón, dicen de los centellas. Dice su cula, dicen en combo, dicen con los propios, como dicen carajo. Dicen con los propios, dicen carajo, dicen los propios, dicen en toto, dicen para que su cule, dicen en combo. Dicen para que su cule, dicen en combo. Muchos anguleros o mayumberos o paleros realizan, muchos de ellos, trabajos de malas artes, a escondidas, sin que nadie sepa lo que hace. Esto nos da la oportunidad de mantener un tabú alrededor de los anguleros que no predican ni dicen los trabajos de malas artes que hacen. Siempre se dirigen a las personas con ensamble, zambia arriba, zambia abajo, zambia por los cuatro costados, pero en la tranquilidad de su casa, de su hogar, en el silencio de su munanzo Congo, trabaja a sus enemigos para así vencer la guerra. Pero a la presencia de las personas se la pasan diciendo que ensambia arriba, que ensambia abajo, que ensambia por los cuatro costados, que ensambia pungo, cutare todo un día medagüey, que Dios los cuide todos los días. Y hoy es cierto que las mentiras están permanentes en esta religión y que el gangulero se dedica a hacer buenas o malas artes, utilizando una semilla de mamey, va a realizar cierta ceremonia para así abrir los caminos de la persona y sobre todo realizar esta ensara para limpiar hasta las letras de muerte o de infuiri que tenga la persona. Es cierto que esta religión es un tabú para muchos religiosos y que hoy estamos enseñando segmentos que antes no habíamos enseñado,
en estos trabajos con Centella, la dueña de los espíritus. Podemos ver que utiliza dos frutas de granada. Estas van a servir de relleno para el trabajo que estamos invocando, si bien hasta llamando al propio ensamble, los ganguleros verdaderamente tienen respeto hacia Centella, hacia la dueña de los espíritus, ya que las engangas están llenas de espíritus, o de inquisis de enganga, o inquisis malongo, o inquisis de ensamble, espíritus buenos o espíritus malos. La invocación a Centella muchas veces le damos de Urial un insusu muana, una gallina, y muchas veces podemos echar maíz tostado para dar de Urial a Centella, presentando en la enganga frutas alrededor de esta para así también sucular o limpiar el encombo. O sea que podemos poner alrededor de la enganga, siempre dejando una parte abierta adelante, en un círculo casi cerrado, pero no cerrado, con fruta alrededor de la enganga. Esto se presenta a Centella para así limpiar el encombo del dueño de este fundamento de la enganga, de la prenda, o el quindembo, como es conocido. Los trabajos con Centella son sumamente complicados, ya que muchos de estos trabajos se hacen en el propio Enfinda cementerio, y muchos de ellos se entierran. Las presentaciones que hacemos en las obras o rituales que hace el gangulero pueden ser buenas o de malas artes, dependiendo de la necesidad que tenga el gangulero para así realizar sus ensaras. Hemos dicho que la hoja de maíz, el encangre mazango, pertenece a Cuba Allende, a San Lázaro. Sabemos también que San Lázaro es el dueño de las enfermedades y el dueño del carretón al cual lleva, lo carga de espíritu y lo lleva a la casa grande, al cementerio, a Enfinda. Podemos trabajar con Centella y a la vez lo podemos hacer con Cuba Allende o Tatapanzua, como es conocido, San Lázaro. Es cierto que esta religión se ha mantenido en un tabú y muchos religiosos no han tenido la oportunidad de aprender lo necesario para así realizar cierto trabajo. Podemos ver los mataris, una de ensamble de tiembla tierra y otra matari de Isasi Sasi, 7 rayos, en la invocación de estas deidades, ya que la persona
al cual le estamos haciendo el trabajo para limpiar su encombo, limpiar su cuerpo. Cada palo tiene sacado punta y esto significa, cuando se le saca punta así a los palos, que pertenece al propio Sarabanda. Sarabanda, el dueño del monte y de todos los metales, donde se prepara como especie de una enganga y esto va a servir para que el espíritu que está trabajando a favor de la persona se alimente de esta especie de esta enganga pequeña que se hace con las granadas al cual Centella se le ofrecieron. Buena chichi, dice su cula, dice un combo, dicen cuenta chechi bachechi, dicen carajo, dicen mi Centella, dicen mi Centella, carajo, dicen su cula, dicen un combo, dicen de lo yo. La varias se queaco, dicen como dicen en Sila. El gangulero utiliza dos pañuelos de saco de yute. Cuando utilizamos el saco de yute, sabemos que estamos utilizando las acciones de Cuba Allende, de Tatapanzua, de San Lázaro. Cuando pintamos un cuadrado, sabemos que lo estamos haciendo con mamá Umbo, que es muertera y que puede trabajar también con Centella. Estamos haciendo un círculo, todo círculo que se hace se refiere a lucero, pero cambia si cambiamos los signos, los bisongos o círculos que están dentro del propio círculo. Aquí estamos invocando en el círculo a lucero y del otro lado estamos invocando a mamá Umbo o Quiburé o madre de agua como es conocido. Yemberé, Cangoma, Sunzundamba está volando porque Yemberé, Cangoma, Sunzundamba está volando porque ya va piango, piango, dice Agüe. Dice ella panzara, dice Cheche Bacheche, dice lo propio, dice Centella. Dice que va a sucular, dice Loncombo, dicen de Mundele. Dice pa' que cuenta, dicen Cheche. Dice pa' que todos dicen Sila. Dicen cuenta, dicen Cheche Bacheche. Dice sucula, dice Loncombo. Dicen como dice, ellos son luceros, dicen madrugar. Dicen yo lumba, dicen pavé. Dice, como dice, lumbe, lumbe, lumbe. Lumbe la cueva en Gangahue, si Sarabanda hasta seré seré, palo que indian bon se sabe, pero lumbe, 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 a yo salamale con Congo, yo salamale con Congo ahue, yo salamale con Congo, lumbe, lumbe, yo salamale con Congo. Palo Mayombe es una de las religiones más fuertes y más respetadas en Cuba, una de las más poderosas, a la que los ganguleros mismos temen en ella. Es cierto que esta religión, a través del tiempo, se ha mantenido en un tabú, pero que gracias al Tata Ita, Iraca, Batalla Mundo, ha podido verse ciertos trabajos, ha podido expresar. Dice, cuenta Cheche, dice, todo un fumbe, carajo. Y ojalá dicen garabato, mi Congo real, dice carajo. Dice, abue, dicen carajo.
Dice su cula, dice un combo, carajo. Dice Congo Lango nunca tesis, si tesia mundo cuava. Carajo. Se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que es la fuerza viva o bruta que acaba con todo lo que se le presenta a su paso. Muchos anguleros que no contienen o no tienen en su enganga el convenio o tratado con Mayombe nunca serán una enganga fuerte. Para que sea una enganga fuerte tiene que ser los convenios o tratados con el propio Mayombe. Esta fuerza, capaz de ayudar a una persona a destruirla en un corto periodo de tiempo, se remonta a sus raíces a cientos de años, ya que el gangulero jala a los propios Infuiri, habla o embonda con los inquisis de Nganga para así limpiar o sucular el encombo para que está el cheche bachechi en la propia encila o en el propio camino. Cuenta cheche, dice tú vas derecho, derechito, dicen con tu maña, dice cuenta cheche, dicen carajo, dicen cuenta cheche, carajo. Dicen carajo, dice abuelo, dicen son abuelos. Dicen cuerda cheche, dicen derecho, dicen cuerda cheche, carajo. Dicen derecho, dicen carajo. Dicen cuerda cheche, carajo. Dicen cuerda cheche, derechito, dicen carajo. Dicen con tu maña, carajo. Dice así mismito, dicen carajo. Dice así mismito, dicen carajo. Dicen carajo. Dicen carajo. Dicen cuerda cheche. Dicen, cuenta cheche, bacheche. Dice, yo sé, dicen quién tú eres, dicen, tú no sabes, dicen quién soy yo, dice, así mismito, dicen, bonda, dicen, los pongo, dicen, dile. Mulango nunca te decía, carajo. El mundo del gangulero es un mundo complicado. El gangulero se mete muchas veces en problemas porque no sabe lo que hace. Esto es un problema a través del tiempo, ya que muchos tataitas, los padrinos no enseñan la realidad sobre esta cultura. Hemos podido expresar algo que nos puede dar la idea de cómo funciona esta religión en la intimidad de su Sumunanzo Congo. Hemos podido dramatizar estas escenas para dar a ustedes el conocimiento que necesitan los manguleros y una de las diversas formas que existen en los trabajos mansos Congo. Como dice, ya va, dice aprender, dice los fulas, mareados, dice parrear, dicen cheche, dicen bacheche. Dicen careajo, dicen su cula, dicen los combo. Dice su cula, dicen los combo, dicen pa' que cuente, dicen cheche. Su cula, dicen un combo, careajo. Dicen ganga, dicen te lo loco. Dicen careajo.